luego le va a cambiar, luego, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Toda la fe es lo que nos ayuda. Sin fe no hay nada. No, ¿cuándo? Si es, mire, que el ardor y luego que le hace el pie así, ¿no? Si yo ya he pasado por eso. Vamos a iniciar, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los invito a que abramos nuestros seminarios de cánticos espirituales, los seminarios negros. Y vamos a entonar el libro número 210. Pablito, qué guapo. 210. Bien bonito. No quiere. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Glorias cantemos al Rey de Gloria, por ese medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores que damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por este nuevo día que usted nos permitió ver la nueva luz, Señor, el aire que podemos respirar, toda la grandeza que usted ha creado, Señor, gracias porque nos permitió verlo, Señor. Ahora vamos ante tu trono de gracia, de la misma forma, pidiéndole que sea en este servicio, Padre, que sea con cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que podamos traer, para sí mismo, Señor, podernos enfocar en lo que es tu palabra, Señor, y que esa palabra la podamos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestras mentes, pero principalmente que la podamos dar a conocer a aquellas personas que uno le conoce. Bendiga a aquellos hermanos que por un motivo, Señor, no pudieron estar con nosotros. Usted sabe la cuestión de ellos, Señor. Usted conoce los corazones. Le pedimos que los bendiga donde quiera que esté y que así, Señor, en la próxima ocasión ellos puedan hacer también planes, Señor, de estar reunidos aquí como tu iglesia. Le queremos pedir por aquellos que tal vez aún han de venir en camino, que apresure sus pasos, Señor, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar, para así poder gozarnos de esta fiesta espiritual. Reciba estas alabanzas que estaremos entonando en su nombre, recíbalas como una ofrenda grata delante de tu presencia, Padre, y permítenos a nosotros seguir teniendo
ese corazón, Padre, de siervo, de la cual usted desea que tengamos, Señor. Deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las cuales usted quiere que yo hable. Y así mismo, Padre, le rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, y después ya va a entonar otra alabanza. 77. 7. Himno número 77. Dulce consuelo. Salud. En Jesucristo, mártir de paz, en hora negra de tempestad, hallan las almas dulce solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Hermano, mejor siempre sí. En la viña del Señor. 49. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor,
confiando en el poder del Salvador. Él me quiera trabajar, hallará mi lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, yo ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos ahora, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando, hermanos, los domingos concerniente a fundamentos bíblicos. Y hace 3 semanas no había estado dando la clase bíblica, y aquí teníamos aquí la familia de mi esposa y mi cuñado, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl Martínez Torres, ¿verdad? Fue el que nos estuvo trayendo las clases bíblicas. Pero ahora vamos a continuar, hermanos, con nuestras lecciones que estamos llevando a cabo los domingos de fundamentos bíblicos. Y hoy nos corresponde, hermanos, a estar hablando concerniente a la confesión. A la confesión. Y antes que nada, hermanos, quiero preguntar, ¿qué es confesión? Cuando confiesas algo, Cuando confiesas algo, ¿ok? ¿Qué más puede ser confesión, hermanos? ¿Qué será el significado de ello? ¿Sí? Porque muchas veces se nos dice, pero en veces no lo podemos entender en sí mismo lo que quiere dar a entender lo que significa esta palabra, confesión. ¿Verdad? Entonces, la palabra confesión, hermanos, viene de la palabra latín, que quiere decir confesio. Y esto, hermanos, significa acción y afecto de admitir una culpa. ¿Sí? Entonces, si mi niño se porta mal, hermanos, y me dice, ay, papá, ¿sabe qué? Me porté muy mal en la escuela. ¿Qué está haciendo mi niño? está confesando. Bueno, me está dejando saber, hermanos, cómo estuvo el día de hoy. Me está confesando en sí mismo, ¿verdad? Y esto es lo que quiere decir admitir una culpa de algo, ¿sí? Sus componentes, hermanos, son el prefijo con, hermanos. Esto quiere decir todo o globalmente. Fecius quiere decir participio, o quiere decir más bien admitir de hacer algo. Y la frase o sufijo sion quiere decir el acción, hermanos. Entonces es acción y efecto de admitir una culpa. Esto es lo que quiere darnos a entender la palabra confesión. Ahora, vamos a meternos, hermanos, como siempre digo, a la materia prima. Y cuando hablo de la materia prima, hermanos, vamos a meternos a lo que dice la palabra de nuestro Dios concerniente a ello. No quiero que vayan a pensar que solamente son mis cosas, son mis ideas, ¿verdad? Pero queremos ir bíblicamente a lo que Dios dice. Recuerde que el hermano Jorge puede decir muchas cosas, pero tal vez de esas muchas cosas que pueda decir, hermanos, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y qué mejor que ir directamente a la palabra de Dios, para que así mismo podamos nosotros mismos poder entender lo que está diciendo, no el hermano Jorge, pero lo que dice nuestro Dios a través de ellos. So, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro de Mateo capítulo 10, el libro de Mateo capítulo 10, versículos 32 y versículo 33. Recuerde que es una clase, hermanos, y pueden participar.
20. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Mateo capítulo 10, versos 32 y versos 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Okay. ¿Y es que, hermano? Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. ¿Ok? Fíjense, hermanos. Esta parte, esta porción de las Sagradas Escrituras, primeramente habla nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo, hermanos, aquí lo que Jesucristo mismo nos tiene que decir. Ahora, dice este versículo, hermano. Todo aquel, ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice todo aquel, a todo ser humano, hermanos. ¿Sí? Dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, pero la confesión, hermanos, no es cuando uno tiene que ir con alguien y hablar y contarle todos sus pecados. El sacerdote no dice aquí eso, hermanos. Dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres. En otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo aquí, que usted y yo tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y si nosotros le confesamos a Él delante de los hombres, quiere decir, delante de los hombres, quiere decir enfrente de. ¿Sí? Enfrente de. Ahora, dice, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo dice que Él nos va a confesar, pero delante de su Padre que está en los cielos. Sí, vamos entendiendo ahí, hermano. Amén. Ahora, fíjense lo que dice también el siguiente versículo. Mas todo aquel, cuando habla de todo aquel, se está refiriendo a quiénes? Todo. A nosotros como seres humanos, al ser humano, al pecador. Dice, mas todo aquel que no me confiese delante de los hombres, si nosotros no le confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces dice la Escritura que Él también, hermanos, no nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿a usted le gustaría que le confesaran delante de su Padre que está en los cielos o no? Amén. Sí, a mí me gusta que me confesara nuestro Padre Celestial en aquel día, hermanos. ¿Sí? Y aquí dice, todo aquel. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, cuando estamos hablando de confesión, tenemos que entender claramente, hermanos, que yo he cometido una falta. Que yo he cometido una falta y tengo que reconocer mi falta. Y si tengo que reconocer mi falta, se la tengo que confesar ¿a quién? A Dios solamente, hermanos. A nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros, hablando aquí de acuerdo a las Escrituras, nos corresponde decírsela a Jesucristo, hermanos. Confesar a Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Bien. Vamos a otro pasaje bíblico. Mateo capítulo 16. Dele nomás unas cuantas hojas. Más adelante está el capítulo 16. Entonces la palabra confesar tiene que ver con falta. Sí. Es que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Yo pensé que confesar era nada más la acción de declarar. Sí. Por eso, una vez más, la palabra confesión o confesar, recuerde, viene del latín. Admitir una culpa. Es acción y efecto de admitir una culpa. ¿Ok?
me quedé pensando por esa frase, ¿verdad? Cualquiera pues que me confiese, a cualquiera que me reconozca como no sé, estoy tratando de parafrasearlo. Dije, bueno, nosotros delante de Dios somos pecadores, pero si Jesús delante de Dios no es pecador, o sea, usando las frases aquí. Sí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues, la verdad es que siempre había pensado que nomás era confesar la acción de declarar, ¿verdad? No tiene que ser algo malo, así lo tenía yo entendido. Confesar que guardé silencio, o confesar que hice esto, o decir, declarar. Y en este caso, ¿verdad? Es confesar delante de los hombres que me reconocen como su Salvador, ¿verdad? Entonces, usted en el público dice que me reconoce como su Salvador, entonces yo también le voy a reconocer a usted delante de mi Padre que yo también lo conozco. Así es como yo siempre lo... Ahora fíjense, hermanos, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, hermanos. Y este pasaje, hermanos, ya lo hemos visto varias ocasiones. Es cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a cuestionar a los apóstoles y empieza a decirle que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Fíjense lo que dice, vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿quién? Jesucristo, hermano, ahora. Y vosotros, Jesucristo preguntando a los apóstoles, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo Pedro, hermano? ¿Qué hizo Pedro? Y confesó. Confesó, hermanos, verdaderamente dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Fíjense, verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Primero preguntó Jesús, ¿quién dice el hombre que soy yo? Y le contestaron los apóstoles. Pero luego, hermanos, llega el punto de cuestionar a los mismos apóstoles. Y le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y vemos la confesión de fe, hermanos, que hace Pedro a Jesucristo. Tú eres, dice aquí, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿quién se lo pudo haber revelado, hermanos? ¿Se lo pudo haber revelado alguno de los apóstoles? ¿Se lo pudo haber revelado tal vez otra persona que anduviera en el grupo de ellos? ¿Quién, hermano? ¿Sabe quién se lo reveló? Nuestro Dios, hermano. Por eso dice aquí, bienaventurado. Dice, en otras palabras, dice feliz, dichoso, doble bendición, ¿verdad? Porque no te lo reveló a ti ni sangre ni carne,
En otras palabras, a otro ser humano no se lo reveló, hermano. Sino dice aquí que fue mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos claramente, hermano, lo que dice aquí. Bueno, estamos entendiendo en sí mismo, hermanos, lo que dice. Bueno, hay otro pasaje bíblico, hermanos, que nos habla concerniente a la confesión. Y es cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe a la iglesia de Roma. Allá en el libro de los Romanos, capítulo 10. Fíjense, acompáñenme por favor con sus Biblias. Libro de los Romanos, hermanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y versículo 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, hermano, lo que dice claramente. Si confesares, ¿cómo? ¿Cómo tienes que confesar? De acuerdo al apóstol Pablo dice, con nuestra boca, hermanos. Con nuestra boca tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios y tenemos que creer en ello, hermanos. Ahora, dice aquí que vamos a ser salvos. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree con el corazón, hermanos. Pero la confesión es de suma importancia para la salvación, porque solamente con el corazón se cree y será salvo. No, mi hermano, mi hermana, no es así. No solamente tienes que creer, no solamente con el corazón, hermanos, porque dice que porque con el corazón se cree para justicia solamente, pero con la boca se confiesa, dice ahí Pablo, para la salvación. Para la salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y versículo 10. Entonces, ¿sí entendemos esta parte, hermanos? Sí, así es. Porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de acuerdo a estos tres pasajes bíblicos que acabamos de ver ahorita? ¿Es importante, hermanos, la confesión, sí o no? Sí. ¿Y para qué es la confesión? Para librarnos. Para salvación. Para la salvación, hermanos, dice ahí. ¿Sí? No solamente tiene que creer. Cuando uno cree, dice que cree para justicia. Pero es necesario confesar para salvación. Que Dios nos perdone. Entonces, tenemos que saber claramente, hermanos, cuando uno ha hecho mal. Sí, hermanos. Uno mismo se va a dar cuenta cuando anda mal, hermanos. Y tenemos que confesar. Pedir perdón a nuestro Dios. Pero primordialmente, hermanos, cuando usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, es para salvación. Para salvación. Entonces, vemos en Mateo 10:32, vemos la confesión de fe que es necesaria para ser salvos, hermanos. Vemos que la confesión de fe, hermanos, en Cristo es más que solamente decir yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué se entiende cuando un creyente penitente confiesa su fe en Cristo, hermano?
¿Qué podemos entonces entender nosotros, hermanos? Cuando un creyente penitente confiesa su fe en Cristo. Mamá, no me dejen hablar muy solito, porque todavía no ando al 100% en mi garganta. ¿Sí? ¿Qué quiere darnos a entender esto, hermanos? Que es penitente. Que buscamos la salvación. Sí. Y queremos que nos perdone mi Padre Sí. Dios de todo lo malo que hacemos. Sí. Ok. Significa, hermanos, que él se da cuenta de que es un pecador. ¿Sí? Se da cuenta que eres un pecador perdido. Por eso es penitente, una persona perdida. ¿Sí? Separada a causa de su pecado o sus pecados. Que no hay ninguna otra esperanza y ningún otro nombre por el cual haya salvación, que solamente Jesucristo la puede dar. Que solamente Jesucristo la puede dar, hermanos. El creyente acepta que Cristo murió por sus pecados, de acuerdo con el plan de nuestro Dios revelado en las Sagradas Escrituras. No yo mismo, es lo que dice la Escritura, hermanos. Una muerte de vergüenza, porque estábamos muertos en pecado. ¿Sí? Confiesa su fe en la gran verdad de que la muerte no pudo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Cristo, hermanos, fue victorioso en la tumba, venciendo la muerte, y fue ascendido a las alturas. Esto es lo que nos dice o nos enseña aquí, hermanos. Otra cosa, la confesión de fe, hermanos, nos da ánimo por la confesión que otros hicieron durante los años de ministerio o durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos anima a confesar nuestra propia fe. Por ejemplo, hermanos, acabamos de ver a Pedro. ¿Quién se lo reveló? Dios. Por su fe confesó que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Confesó Juan el Bautista o no, hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Él reconocía que él solamente estaba abriendo el camino para alguien más grande que él, mayor que él. Sí. Así es. Y lo podemos ver, hermanos, ahí en el libro de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 1. En la primera de Juan. No, Juan, el Evangelio de Juan, hermano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Verso 29, hermano. Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, hermanos, cómo Juan, hermanos, confesó y le dijo. Dice aquí que Jesús venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando dice he aquí el Cordero de Dios, ¿qué estaba haciendo Juan, hermanos?
confesándolo, hermanos. Lo estaba confesando. ¿Como quién? Como el Cordero. El Cordero de Dios, hermanos. Aquel que podía quitar, ¿qué cosa? El pecado de la humanidad, hermano. El pecado del mundo. ¿Qué podemos decir de Nicodemo, hermano? ¿Se acuerda la historia de Nicodemo? ¿Qué nos enseña o qué nos relata aquí, hermanos, la historia de Nicodemo? Nomás deme una hoja más adelante, hermanos, está el capítulo 3 de ese mismo libro. Fíjense lo que dice, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: había un hombre de los fariseos. ¿Sí? Se fija, hermanos, él era un estudiador de la ley. Él sabía. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Era alguien grande. Dice aquí, ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjense, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué hizo? Reconoció, hermanos, confesó. Y le dijo, sabemos que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos, de Nicodemo? No solamente Pedro confesó, hermanos. No solamente Juan el Bautista confesó. No solamente aquí estamos viendo, hermanos, Nicodemo. Y hay más personajes bíblicos, hermanos, que confesaron. Hay uno que otro que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero por ese poco, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. O no entró en el reino de Dios, hermanos. La Biblia, hermanos, nos da una idea de qué tan importante es nuestra confesión, hermanos, de fe, al observar dos confesiones extraordinarias. ¿Sí? Dios confesó a su Hijo en su bautismo. Dios mismo confesó a su Hijo. Mateo capítulo 13, hermanos. El libro del Evangelio de Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17. Dice, hermanos, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y aquí los cielos. Dice, aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué decía ahí, hermanos? Este es mi hijo amado. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿Quién confesó? ¿Quién confesó, hermano? ¿Quién confesó ahí, hermano? Dios. Nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios confesó y dijo, he aquí mi hijo amado. Sí, he aquí mi hijo amado. La segunda cosa, hermano. La segunda confesión fue de nuevo en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, hermanos. Ahí mismo en Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17. Verso 5, a ver si voy a pedir que me ayuden a las lecturas. Mateo 17. Sí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz delante desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Entonces, otra vez, hermanos, fue confesado nuestro Señor Jesucristo. Pero fue confesado por quién, hermano? Por su Padre, hermanos. Por su propio Padre. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de ello? ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Si su propio Padre lo confesó, ¿por qué nosotros no podemos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué es lo que nos está impidiendo el no poder confesar a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué puede impedirnos? ¿Qué nos puede impedir, hermanos? Corazón. El corazón, hermanos. Corazón duro. Un corazón de piedra. Ahora sí. Alergia. Un corazón de piedra. Hace un tiempo atrás prediqué sobre un corazón de diamante. Cómo dos piezas necesitan que pulir el diamante, hermanos, para que salga más hermoso y de más valor. Nosotros posiblemente tenemos un corazón de piedra. Y necesitamos, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, nos quite ese corazón de piedra que tengamos para así mismo poder tener un corazón de carne. Y que ese corazón de carne, hermanos, nos pueda ayudar a usted y a mí el poder confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Muchos necesitan confesar, hermanos, su fe, como lo hizo también, ¿saben quién? El eunuco, hermanos. El eunuco lo confesó. Fíjense, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, hermanos.
El libro de los Hechos, capítulo 8. Versículos 36 al 38. ¿El qué? Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, que quiere que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Okay. Entonces, ¿qué hizo aquí el eunuco, hermanos? Declaró, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Confesó o no confesó, hermanos? Sí, hermanos. Sí lo hizo. Y dice que mandó parar el carro, hermanos, el carruaje donde andaban. Y dice, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue la contestación del eunuco, hermanos? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así como el eunuco, hermanos, muchos necesitamos confesar nuestra fe como lo hizo él, hermanos. La gran tragedia, hermanos, es que muchos que tuvieron la oportunidad de confesarle, no lo hicieron. No lo hicieron. Y hoy usted tiene la oportunidad en este día de poder confesar a Jesucristo como su Salvador. Y no sea de aquellos de los que por poco me persuades a ser cristiano. De aquellos de que por poco confieso a Jesucristo como mi Salvador. Porque después será demasiado tarde. Después va a ser demasiado tarde. La gente se preocupa más por estar confesando qué voy a hacer el día de mañana. ¿Qué vestido, ropa voy a usar el día de mañana? ¿Qué escuela o universidad voy a mandar a mis hijos? Se preocupan por todas aquellas cosas, hermanos, materiales, que se están olvidando de su salvación. Y lo más importante es la salvación de sus almas. Porque entonces pregúntese, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Dónde le gustaría pasar usted la eternidad? En el cielo, hermanos. Hay dos lugares solamente. El cielo y el infierno. Y muchos irán al cielo, pero hay muchos que irán también, hermanos, al infierno, a una condenación eterna. Esto es una balanza, ¿o no, hermanos? Esto es una balanza. Que en esa balanza, hermanos, está la salvación. ¿De qué lado está usted de la balanza? ¿Sí? Los hechos alrededor de la vida, hermanos, y de la muerte de nuestro Señor Jesús, y de sus declaraciones de esta vida y muerte son tales que le dan gran credibilidad a sus declaraciones por ser el Hijo de Dios. Desde el principio, los verdaderos discípulos de Jesús lo confesaron. Este era un medio por la cual, hermanos, se establecía su alianza y su fe en su divinidad.
se hacía saber a través de todo el mundo. Al expresar su fe, sus primeros seguidores pusieron en palabras el único credo aceptable de la iglesia. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Preguntas, comentarios, hermanos, que tengan de esto. Ya hemos terminado este punto, esta lección, la confesión. Si no hay comentarios ni dudas, que Dios nos ayude. Que Dios nos ponga en nuestros corazones, hermanos. Estaba encontrando otra definición para confesar también. Dice, la palabra griega homologeo, que es el origen de confesar. La raíz es homo, porque la que tú diste fue sacada del latín, está sacado del Griego. Ajá. La raíz es homo y logeo significa lo mismo y hablar, dice, o sea, decir lo mismo o estar de acuerdo. Confesar quiere decir compartir la misma opinión o conceder o admitir que algo es verdad. Pensando en eso de lo que nosotros tenemos que confesar, pues no es precisamente que tenga uno que decir todos los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Como si nos reconocemos nuestra condición de pecadores, pero no es como que, pues voy a ir donde el predicador y le voy a contar todos los pecados que he cometido, sino es confesar que Jesús es el Hijo de Dios. A eso se refiere la confesión de fe. Y no como otras personas que tienen la idea de que pues, voy a ir a contarle todos mis... que están pensando que tienen que ir las personas a detrás de ahí de una persona que está guardada en un cuadrito para contarle todos los pecados, confesar todas mis faltas, para que entonces esta persona me dé una penitencia. Por eso me quedaba ahorita que te preguntaba los términos, porque son términos que utilizan en el catolicismo. No es por echar católicos, sino simplemente predicar la palabra. Una penitencia es algo que se paga. Mucha gente dice, pues yo hice una manda y Dios me la cumplió, yo hice una propuesta y me voy de rodillas desde tal lugar hasta tal lugar porque es la manera en que yo le voy a mostrar a Dios que estoy agradecido. Sin embargo, no son términos que están en la Biblia. Lo que sí es confesar es declarar. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Que reconocemos la autoridad de Jesús, que el mismo Padre lo reconoció, ¿verdad? En ese pasaje que leíamos de Mateo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen. Todos los personajes que mencionaste, Nicodemo, Juan el Bautista, Pedro, son personajes que declararon, que quiere decir que reconocieron a Jesús como el único Salvador, a Jesús como pues sí, como el que nos puede perdonar de pecados. A través de él es que Dios nos pusimos en bien con Dios, a través de Jesús. Ahorita pensando, porque me quedé pensando en esas palabras que estabas mencionando y pues suenan, ¿cómo suenan? Como muy rebuscadas a lo que realmente la palabra nos quiere enseñar. O sea, que nos habla confesión es declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. No va uno gritando por la calle, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se trata de eso. Con la vida vas a reflejar realmente quién eres. Pero al momento de recibir el perdón de pecados, el ser bautizado, que es el siguiente paso después de confesar, es eso, que enfrente uno dice, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que de tus labios salga, y el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar, yo también lo voy a reconocer, lo voy a declarar delante de mi Padre. Yo también te conozco. ¿Algo más, hermanos? Bueno, vamos a dejar entonces aquí el estudio, hermanos, y regresamos en breve, en unos cuantos minutos, para la segunda parte de la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga.